Continuamos entonces con el estudio de historia de Israel, como les dije en el video anterior, y voy a continuar con la experiencia del pueblo y el pacto del Sinaí, que produjo lo que les dije en el video anterior, la desaparición del politeísmo de en medio del pueblo de Israel. De ahí que en las Sagradas Escrituras se presente siempre el politeísmo como fetichismo, la adoración de la piedra y la madera. Entre los numerosísimos ejemplos bíblicos vemos, por ejemplo, el pasaje de Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 16. Y así como fue del panteón primitivo de Israel no quedó nada después de la teofanía del Sinaí, el Señor les reveló el origen y procedencia de las antiguas divinidades y les dio instrucciones muy precisas, en las que vemos la obligación de distanciarse de los sacrificios domésticos por su vinculación a los espíritus familiares y su obligación de traer sus sacrificios y holocaustos a la puerta del tabernáculo de reunión, como se desprende del texto de Levítico 17 del 5 al 7. Y ahí ustedes pueden leer en sus casas con tiempo el texto. Igualmente, vemos que el fundamento de la alianza no es un acto mágico, sino la palabra divina. También es sorprendente, en medio del contexto de Israel y sus vecinos, que el conductor de la confederación tribal formada por el Señor en torno a los mandamientos divinos no es un rey, como tienen todos los pueblos, ni un sacerdote, sino un laico, que diríamos quizás nosotros un profeta, entiéndase, un portavoz de Dios. Los relatos mitológicos desaparecen y se sustituyen por crónica de la historia humana. Así es como se forma lo que bien podemos denominar la historicidad de la fe bíblica, es decir, cómo se basan históricamente nuestra fe bíblica, lo cual no está basado en una especulación filosófica, sino antes bien en acontecimientos históricos salvíficos. Por eso Moisés redacta el libro de la ley en 3 estratos. Primeramente, la historia universal hasta la confusión de las lenguas. En segundo lugar, el período patriarcal y finalmente la epopeya del pueblo de Israel desde sus orígenes hasta su entrada en la tierra de Canaán. La primera actividad ritual de Israel fue ceremonia y profética y popular, comprendiendo también el canto y la danza. El pueblo conducido por Moisés celebra su salvación milagrosa con un canto a la vida, es decir, a Dios su autor, y luego Miriam, que nosotros la hemos latinizado como María, hermana de Moisés, profetiza, conduce a las mujeres en una danza al son de panderos y cantos. Y todas las ceremonias de la celebración de la alianza fueron proféticamente inspiradas, sin ritual preestablecido, en la libertad característica de la presencia del Espíritu Santo. Esto lo pueden leer y ver en Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 21. Nada de todo esto más alejado de la unidad característico de nuestra herencia cultural filosófica, donde el espíritu de celebración queda amordazado por la función religiosa, en la que el pueblo queda relegado a espectador silencioso. La propia disposición teatral de las congregaciones contribuyen poderosamente al respecto. La Pascua, ya hablando de la historia realmente, queda como conmemoración de la redención, liberación de Israel en aquella noche antes de salir de Egipto. Por eso es que el ritual de la Pascua es popular, no sacerdotal, y por lo tanto el sacerdote y el altar no son necesarios, sino antes bien el hogar familiar y la mesa cotidiana que está engalanada para la ocasión festiva, donde aparecen los platos propios de la fiesta
y de la estación. El arca, y ya entramos en otro plano, a diferencia de las arcas sagradas presentes en la religión de pueblos circunvecinos, no contiene una imagen de Dios, un fetiche o ídolo, sino las tablas, es decir, la presencia de la santa palabra de Dios. Tampoco los querubines ocupan la posición de protectores de la nididad, sino que son el signo o referente del pacto del Altísimo con el pueblo de Israel. Es decir, que a diferencia del paganismo circundante, como ustedes leyeron en material de la historia de Israel frente al mundo pagano, Israel no lleva en el arca a una divinidad o la imagen de la misma, sino al testimonio del pacto. Por eso el culto de Israel no tiene elementos míticos de ninguna especie. Sus festividades conmemoran acontecimientos históricos de la vida de las criaturas de Dios y no hay ninguna ceremonia para proteger a Dios ni al hombre de las fuerzas destructivas de la impureza demoníaca, ni hay que protegerse de la influencia negativa de determinados días. Uno de los rasgos más característicos del código sacerdotal es su nueva concepción de la impureza. En el mundo pagano, la impureza se considera como una fuerza sobrenatural y maléfica. En el código sacerdotal, por el contrario, la impureza no tiene poder. Las fuerzas demoníacas solo sobreviven residualmente, de modo que deben ser separadas cuidadosamente de lo sagrado. Solo lo sagrado tiene verdadero poder, y lo sagrado siempre procede de Dios, solo única y exclusivamente. De ahí que el valor del culto no resida en su eficacia inherente, sino en el hecho de ser un mandamiento divino. No es producto de una ciencia mágica como los dioses del paganismo, sino de la voluntad de Dios, y el objetivo del culto es acercar a los hombres a Dios, santificarlo, infundiendo en él el sentido de santidad que en la Biblia se denomina temor de Dios. De ahí que la voz del hebreo bíblico para la ofrenda sacrificial sea el vocablo corbán, de la raíz carabó, cuyo significado es cerca, cercano, próximo. Por cuanto el sacrificio o ofrenda nos acerca a Dios, y porque por consiguiente lo que nos aproxima al Señor no puede considerarse ofrenda o sacrificio. El entusiasmo creativo, despertado por el nuevo sentido de la fe y por su profeta Moisés, llenó la vida de las tribus. El desierto, sin duda, produjo también sus efectos. No olvidemos que el medio físico también está en los planes de Dios. El desierto es tierra salvaje, pero al mismo tiempo es virginal. No tocaba por el paganismo idolátrico, donde se pueden hacer esculturas ni imágenes del viento cálido, las dunas de la arena cambiante y luego de las noches frías y el fuego de las noches frías. Por eso fue un medio más oportuno para que el pueblo de Israel pudiera desprenderse de las viejas formas y moldear otras nuevas. Sin embargo, no hemos de olvidar que las tribus hebreas no eran beduinas. Su viaje al desierto no fue el retorno al hogar, sino que en él encontraron un refugio temporal frente a la opresión tiránica bajo la guerra opresora del imperio faraónico. Por eso fue que la austeridad de la vida en el desierto no les resultó fácil de soportar. La vieja esperanza de volver a la tierra de Canaán, país donde fluye leche y miel, volvió a despertar con fuerza y adquirió un sentido nuevo después de la revolución espiritual que supuso la experiencia en el Sinaí. Lo que desearon desde aquel momento no fue solamente un territorio nacional, sino un país que pudiera ser consagrado al Dios Altísimo, y en el cual el Eterno reinara como soberano sobre sus vidas, tierras y haciendas.
De esta manera, el deseo de establecerse se convirtió en un ideal profético. En consecuencia natural de la redención de la esclavitud padecida durante el tiempo pasado en el Egipto faraónico. El primer intento de invasión de Canaán no tuvo éxito. El pueblo de Israel no estaba todavía maduro y tampoco hemos de olvidar que no se trataba de un imperio dotado de un ejército regular, bien dotado y organizado para la guerra. El Señor tuvo que fortalecer el espíritu de aquellas tribus hebreas, organizándolas en forma de una federación. El Señor tuvo que educar a la juventud, inculcándoles la fe. Así fue donde Israel cometió pecado de idolatría por primera vez después de la experiencia del Sinaí. Adoraron a Baal Peor, una divinidad compartida por los cananeos y los moabitas. El relato que nos llega de este pecado de idolatría en las Escrituras es sumamente instructivo. Como fácilmente podemos ver, el pecado surge del contacto con una nación pagana. El Señor lo había advertido claramente a Israel, como hemos visto en Deuteronomio 7, del 6 al 11. Ni siquiera el becerro de oro sacrificado y fabricado en el Sinaí estaba hecho en el nombre de un dios ajeno. Por más que fue un objeto de una adoración pecaminosa, delante del altar del becerro del oro, Aarón gritó: «Mañana será fiesta a Yahvé». Éxodo 32:5. Por lo tanto, la primera regresión a la adoración pagana ocurre en la frontera de Moab. Y esto lo tenemos en el texto de Números 25, del 1 al 3. Dice así: «Moraba en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel». Lean en sus casas después Números 25, del 1 al 3. Son las mujeres moabitas quienes conducen a los hombres de Israel para que el pueblo adore a sus dioses, y por lo tanto el pecado no se comete tanto por la debilidad de la fe como por la debilidad de la carne. De acuerdo con Números 31:16, la disponibilidad de las mujeres fue una maniobra de Balaam para inducir a Israel a la adoración de los ídolos. Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Ya en este relato, la idolatría se considera como algo ajeno a Israel, como algo a lo que solo puede ser inducido el pueblo por circunstancias especiales. Después de este acontecimiento muere Moisés y la dirección del pueblo recae sobre Josué, su fiel discípulo. Moisés transfirió la unción de su espíritu a Josué y le encargó conquistar Canaán y darlo a los hijos de Israel en una posesión perpetua. Y ahora avanzamos con la historia de Josué en adelante. Y avanzamos en los capítulos 1 al 12 del libro de Josué, que les invito a que estén compartiendo y leyendo en sus casas durante este tiempo. Dice: las tribus israelitas entraron en Canaán en la época de los disturbios egipcios, después de la muerte del faraón Menaje. El relato de las campañas bélicas de Josué se encuentran en sus capítulos 1 al 12. A los egipcios no se los menciona de lo que se desprende de la desintegración de la autoridad egipcia en los años posteriores a la muerte del faraón. A este le sucedió Ramsés III y estamos ubicándonos en el año 1264-1195 a.C. Los cananitas se paralizaron ante las conquistas de Josué. Se cumplió lo prometido por el Señor en Deuteronomio 9, del 1 al 5, donde dice el texto, que luego les pido que lo lean:
Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a poseer a las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es el Señor tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como el Señor te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ven ustedes cómo la historia va avanzando y ya estamos con Josué y comienza lo que se llamaría la toma de las tierras. Los israelitas tomaron en la tierra de Canaán, un pueblo culturalmente diferenciado del contexto. Pero a pesar de todo, la Biblia testifica la introducción de figuras importadas para su adoración supersticiosa. Los Balaam, deidades masculinas, los Astarot, deidades femeninas. Sin embargo, todo parece indicar que esta idolatría politeísta pertenecía al ámbito del culto privado, e incluso casi secreto, como se desprende de algunos textos. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel ocultó los ídolos de su padre. Esto lo vemos en Génesis 3:19. En el versículo 30 de este capítulo 31 de Génesis, Labán se refiere a aquellos ídolos como sus dioses. Y ya que te ibas, ¿por qué no tenías deseos de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Esto está en 1 de Samuel capítulo 19, versículo 13 y siguientes. Y acá vemos este remanente de idolatría que estábamos hablando, aparentemente inofensivo. Fue causa de todas las calamidades nacionales, y a pesar del secretismo de la práctica abominable en algunos momentos de su historia, el Señor, que conoce el corazón de los hombres, sabe que ahí radican los males de su pueblo. Y esto avanzamos en la historia y podemos verlo. Pero dejamos acá para luego continuar con otro video el próximo jueves. Espero que estas lecciones de Historia de Israel les hayan servido para entender un poco dónde nos estamos moviendo en el tiempo y dentro del texto bíblico. Les voy a subir algunas preguntas a la plataforma relacionadas con estos dos videos. Así que les ruego, por favor, escuchen los videos y presten atención al relato de los videos, porque de ahí van a surgir las preguntas. Gracias y Dios les bendiga.